y esté acompañado por Boreolam, obviamente era la parte espiritual. Si él se iba a mantener fiel a Boreolam, se iba a mantener fiel a las mitzvot, iba a intentar imitar las Yud Gimel Midot de Akadosh Baruj Hu, iba a cumplir los Hukim, los Mishpatim, todas las partes de la Torá. Entonces Boreolam se iba a hacer cargo de mantener su reinado estable y firme. Por otro lado, David le dio los consejos políticos y le advirtió que había 3 personas que iban a ser complicadas para el manejo del gobierno. Como Shlomo tenía nada más que 12 años, entonces David le dio consejos con respecto a ellos. Y como nosotros explicamos, los consejos no fueron simplemente consejos políticos, sino que David le indicó a Shlomo que estas 3 personas eran grandes tzadikim, que cometieron algunos errores puntuales graves en su vida. Entonces el consejo de David era que estas personas tengan, en el final de sus días, tengan una muerte sufrida, no una muerte natural, para que eso haga capará completa de esas averot que habían hecho y que tengan el Olam Abba por todas las mitzvot y todo el tzidkut que se merecían. Entonces ya vimos los primeros 2 y nos quedó el tercero, que fue Shim'i ben Gerá. ¿Sí? Estamos en Perek Bet, Pasuk Lamed Vav. Perek Bet, Pasuk Lamed Vav. Sí. ¿No resulta extraño que la muerte y el entierro de David fue como pasó acá desapercibido? Murió y lo enterraron con sus padres y nada más. No le hicieron un espet de acá. No cuenta. Sí, no dice el pasuk que más. Igual que Mará saca una alajada ahí, el tema Muy bien. del Shabbat, todo eso, ¿no? Sí, que toda la historia sí está aparece en la Gemara. Él te pregunta por qué no aparece escrito en el pasuk. No, pero si acá murió y enterró, pero después cómo agarró Shlomo, que preguntó. Muy bien. Pasuk Lamed Vav nos habla de esta tercera persona que fue Shim'i ben Gerá. Shim'i ben Gerá, en la vida de David Amelech, Shim'i era de la tribu de Binyamin, era familiar de Shaul Amelech. Cuando David subió como rey, Shim'i fue uno de los grandes opositores que tuvo, de los detractores, porque él sostenía de que el gobierno tenía que haber sido hereditario para la familia de Shaul y pasó para la familia de David. Entonces Shim'i era un contrincante, vamos a decir, contra David Amelech. Y cuando el hijo de David, Absalom, intentó derrocarlo y David se exilió, se escapó para no luchar contra su hijo, en el viaje escapándose, pasa por la ciudad de Bahurim y sale Shim'i ben Gerá y empieza a maldecirlo a David Amelech. Como dijimos, le hizo una Kelará Nimbrezet, le hizo una maldición muy fuerte. Yoab ben Tzruya en ese momento lo quiso ajusticiar, pero David dijo: no, esto es de Boreolam, no es momento de tomar represalia ni castigo. Le perdonó la vida en ese momento a David Amelech. Pero antes de morir, David le dijo a Shlomo: ojo con Shim'i. Primero que todo, yo lo perdoné en su momento. ¿Se acuerdan cómo explicamos? Porque de Shim'i en un futuro iba a venir Mordejai ben Yair ben Shim'i. Entonces todavía Shim'i no tenía hijos. Entonces David le perdonó la vida porque sabía con Nebuá de que tenía que tener descendencia para que venga Mordejai y Esther. Pero ahora que ya había tenido descendencia, entonces David le indica a Shlomo, le dice: no dejes que muera en paz. Pero David no le dijo: matalo. Dijo: no dejes que muera en paz y utiliza tu jochma para ver cómo hacer para que merezca un castigo. Dice Pasuk Lamed Vav: Vaishlach Amelech Vaikra le Shim'i Vayomer lo Bene lecha bait birushalayim veyashavta sham velo tetze misham ana vana vehaya beyom tzetecha ve'avarta et nachal kidron yado te kimot tamut dameja yeh berosheja. Le dice Shlomo a Shim'i: quiero que te mudes de la ciudad de Bahurim, que era más para el sur de Israel, quiero que te mudes y vengas y establezcas tu hogar en Jerusalén. Esto es lo primero que le dijo.
Vaiká Yim Bayomerlo, Beneleja Bait Beyerushalayim. Quiero que construyas tu hogar en Jerusalén. Cerca mío quiero que vivas. Beyashaptayam, quiero que vivas ahí en Jerusalén. Velote Misham Ana Bana. Y no quiero que salgas de Jerusalén a ir a algún otro lugar, para un lado o para el otro. Ve allá, Beyom Tzeteja, y te advierto, el día que salgas de Jerusalén, ve a Bartaet Nahal Kidron, si vos llegás a cruzar el límite, vamos a decir, la frontera de Jerusalén, que era el río Kidrón, y Adoa te da Kimotamu. Sabés que si transgredís mi palabra y te vas de Jerusalén, en cuanto salgas de los límites de la ciudad, de que es Nahal Kidrón, tenés pena de muerte. Dameja y Ebroyeja. Y vos vas a ser culpable. La sangre va a estar sobre tu cabeza. O sea, vos sos culpable. Si te llegás a ir, sos advertido. ¿Qué motivo ¿sí? le hizo esa restricción? Muy bien. Para, o sea, ¿Cuál fue el motivo de la Inteligencia. restricción? ¿No Exactamente. era para marcarlo de cerca, un ejemplo? Muy Está bien. bien, pero él dice, ¿qué dice para que me hagas Pero te hago eso? una pregunta, otra cosa. ¿Para qué voy a ir donde me dijo Shlomo Amelech si sé que si cruzo me van a matar? ¿Prefiero no ir o no? Y pero es el rey, él tiene la justicia, él te busca donde estás. Para buscar. Él está dando, muy bien, vamos a esto lo que ustedes están preguntando, lo pregunta el Malvim. El Malvim dice, Azarazu Aitajatuma. La advertencia y el castigo, esta pena que le puso Shelomó, estaba en la nebulosa, porque él no le explicó, no dejó claro cuál era el motivo. Por un lado, la Gemara dice que Shimi Ben Gerá era un jajam muy grande, y Shelomó se lo trajo a Jerusalén para aprender Torah con él, para estudiar Torah, para tenerlo cerca para estudiar. Bueno, puede ser quiero que vengas a Jerusalén para vivir conmigo, pero si es para que vengas acá para enseñarme Torah, no tengo por qué limitarte, para amenazarte de que no salgas. O sea, había acá un castigo. ¿Cuál era el motivo del castigo? Podía ser dos. El Malvin dice que el castigo podía venir de dos lados. Uno, por una sospecha, no quiero que estés lejos para que no hagas un complot contra mi reinado. Entonces te quiero, como dijiste, te quiero marcar la cancha, quiero que estés cerca mío. Pero si era así, el Malvim explica, yo se lo digo de afuera, el Malvim va explicando y dice, ahora yo lo voy a leer de adentro del pasú, cómo hace el dibuque el Malvim. ¿Cuál era la sospecha de que haga un complot? Si se iba a la ciudad de Bahurim, que era su ciudad de descendientes de Shaul, que ahí podía tratar de hacer una revuelta, ¿sí? Pero por otro lado podía ser de que no, el tema no era irse a Bahurim para hacer un complot. Quizás el tema era un castigo, como una prisión domiciliaria. Te castigo, prisión, nada más que en vez de dentro de una casa, dentro de una ciudad. No podés salir de Yerushalayim. ¿Por qué? Castigo por lo que vos insultaste a mi papá. Él sabía que por algo le estaban castigando. Sí, obviamente. Sí. Pero el motivo del castigo podía ser o por una sospecha o por un castigo por Maazar. Así trae, dice, voy a leer adentro del Malvin estos dos. Dice, puede ser Azaná y Miabor Nahal Kidron Shelo Yilech le Bahurim, que no se vaya a la ciudad de Bahurim. ¿Está bien? Pero Talule Fitam y Mayaderech Maazar, si el tema era una prisión, no quiero que salga de Jerusalén, castigo prisión, no importa si vas para Bahurim o te vas para el Hermón o te vas para Tel Aviv, no, estás preso, no puedes salir. O sea que al no explicar claramente cuál fue el motivo, sabía que lo estaba castigando, pero al no explicar claramente cuál era el motivo, es como que le dejó abierta un poco la puerta a Jimmy. Igual Jimmy que podía, de Israel estaba pasando por la palabra del rey. vamos a ver qué pasó, pero él podía autoexplicarse así. Puede pensar lo que quería, pero no puede ser. Bueno, ahora vamos a ver la consecuencia, qué fue lo que pasó. Te estoy diciendo qué fue lo que quedó abierto. Él podía decir, bueno, todo el tema es que Shlomo no quiere que yo viva en otro lugar, porque tiene miedo que me complote. No quiere que viva en Bahurim, porque ahí me puedo complotar. Pero, ¿qué pasa si yo me quiero un día a la playa? No me voy a ir a vivir a otro lado. Quiero salir un día a pasear. ¿Está bien? En un día no voy a hacer un complot. Y no solamente eso, no me voy a Bahurim, me voy para otro lado, me voy para Tel Aviv. No hay motivo para que sospeche de mí. Si todo el tema era complot, acá no hay motivo de complot. Si el motivo era estar preso, ahí sí no puedo salir para ningún lado, y ni siquiera por un día. Entonces el Malvim hace para castigarlo. que Shlomo Amelech lo dejó abierto.
cuando lo voy a leer de vuelta para hacer diuk de las palabras. Vaishlach Hamelech Vaikra le Shimei. El rey llama a Shimei y le dice, Vayomerlo, Bené leja bait beYerushalayim, quiero que construyas una casa en Jerusalén, Beyashavta Sham, y quiero que vivas en Jerusalén. ¿Qué entendió? Que viva, que no viva en otro lugar, viva en Jerusalén, pero quizás si salgo un día no pasa nada porque estoy viviendo en Jerusalén. Velote semillam, ana baana, no quiero que salgas de ahí a ningún lado. Que no viva o que ni siquiera salga. Claro, quedó abierto. Ve allá, billón tzeteja, ve abartá, etnaja al Kidrón. Pero después me dijiste, si llegás a salir y cruzar el Kidrón, que el Kidrón era el río que conducía de Jerusalén, se cruzaba el Kidrón y se llegaba a la ciudad de Bahurim. Me dijo, le molesta que me vaya para el lado del Kidrón, para el lado del sur, que es ir a Bahurim. Pero quizás si me voy para otro lugar, no. Pero antes me dijo Ana Bana. Entonces dejó abierto. ¿Está bien? Vayomer Shimei Amelech, Shimei le respondió al rey, Tov Haddabar, Kasher Diber Adoni Amelech, Ken Yaaseh Abdeja. Vayeshev Shimei BeYerushalayim Yamim Rabim. Shimei acepta este castigo, esta pena, y dice, está perfecto lo que usted me impone, Tov Haddabar, Ken Yaaseh Abdeja, me voy a quedar a vivir en Jerusalén. Y así fue que Shimei se quedó en Jerusalén Yamim Rabim. ¿Cuánto es Yamim Rabim? 3 años. ¿Cómo sabemos? Porque el pasú que viene lo dice. Bahí Miketz Shalosh Shanim. Después de 3 años, un día, Vaibrehu Shene Abadim le Shimei el Ahish ben Maaham Melech Gat. Vayagidu le Shimei lemor Ine Abadeja Begat. Un día después de 3 años, 2 esclavos de Shimei se le escaparon. Los esclavos eran filisteos, eran pelishtim. Se escaparon para la zona de los pelishtim, era en Gat. Gat es donde hoy en día es la zona de la Franja de Gaza. ¿Sí? Entonces, Vaibrehu Shene Abadim le Shimei el Ahish ben Maaham el Gat. Se escaparon 2 esclavos, se le escaparon a Shimei. 2 esclavos de Shimei se le escaparon y se fueron a la zona donde vivía Ahish ben Maaham, el rey de Gat, que eran pelishtim. Entonces le dijeron a Shimei, se te escaparon los esclavos, están en Gat. Vaya con Shimei, vaya Jabosh et Hamoró, vayelech Gata. El Ahish le bakesh et Abadab. Vayele Shimei, vayabe et Abadab migat. Así fue Shimei, cuando escucha que se escaparon los esclavos y están en Gat, monta su burro y se va de Jerusalén hacia Gat. Gat, que es la zona costera de Israel, nada que ver con Nahal Kidrón, que es para el sur, para el otro lado. Esto era para el lado de la costa, para el Maharab. Entonces Shimei dijo, no pasa nada, estoy yendo por un problema puntual, que se me escaparon 2 esclavos, y estoy yendo para otra zona, y no me estoy yendo a vivir, entonces no hay ningún problema. Efectivamente, Shimei monta su burro, se va hasta Gat, llega, habla con el rey Ahish, Mebakesh et Abadab, pide que le devuelvan sus esclavos, recupera a los esclavos y vuelve a Jerusalén. ¿Quién se entera de todo esto? Shelomo. Vayugad de Shelomo, ki alaf Shimei Yerushalayim Gad, vayashov, vayishlach Hamelech, vayikra le Shimei, vayomer elav, halo, ishba'aticha ba'adonai, be'aid becha lemor, biyom tzetecha, be'alachta ana ba'ana, Yado ated'a be'kimot tamut. Ningún lado. Batomer elai, toba davar shamati. Le dice Shelomo, los manda a llamar a Shimei, le dice, ¿por qué hiciste esto? Si yo te hice jurar por el nombre de Hashem de que no ibas a salir de Jerusalén y te advertí que el día que salías de Jerusalén ibas a tener pena de muerte. Y vos me respondiste a eso, toba davar. Shamati es acepto, escucho, acepto. Lo aceptaste, juraste. Y te dije, Beyomu, que salgas un día, Ana, y que salgas para ningún lugar. Entonces el Malvim explica que Shlomo le dijo, si vos sabías que la pena quedó abierta, vos no tenías que haber, por las dudas permito. Por las dudas quédate, no por las dudas que quizás solamente me prohibió por Kidrón.
Quizás solamente me prohibió ir a Bajurí. Quizás solamente me prohibió ir a vivir a otro lugar. ¿Está bien? Pero quizás, no, quizás era una pena de cárcel, que no podía salir, una prisión. Y ante la duda de pena de muerte, ¿vos te la jugaste? Madúa lo llamarta et shewat Adonai beta mitzvah asher tziviti aleja. Vayomer amelech el shim'i ata yadata et kol hara'a asher yada levabeja asher asita le David Abí beeshiv Adonai et ra'ateja berosheja. Le dice Shelomo a Shim'i, vos sabés muy bien que esto que te pasó fue Yoel. Esto que saliste sin pensar fue de Boreolam. Fue un tropiezo que te hizo Boreolam. ¿Por qué? Porque ataya data et kol hara'a asher yada levabeja asher asita le David Abí. Vos sabés muy bien que este castigo que vas a tener ahora no es porque te fuiste. Esto que te fuiste fue que pisaste el palito, ¿sí? Es la excusa para darte una pena que te mereces. ¿Por qué? Por lo que le hiciste a mi papá, a David Amelech. Et kol hara'a. Vos sabés muy bien lo que hiciste con mi hijo, con mi papá. ¿Sí? Ayer yadá le babeja, ayer asita le David Abí. Lo que vos le hiciste a mi papá David. ¿Y por qué le dijo ayer yadá le babeja? Vos sabés adentro de tu corazón. Porque Shim'i tenía una tana. Shim'i decía, yo fui Yoel, porque a David en ese momento estaba exiliado, no era rey. Entonces yo pensé que ya está, que ya no iba a ser más rey. Entonces cuando yo lo fui a insultar, no quise ser Mored Bamalhut. Él ya era un civil, porque el rey en ese momento era Shalom, David se escapó. Entonces Shim'i decía para afuera, yo no merezco pena, porque no fui Mored Bamalhut, porque David no es Melech. Pero Shelomo le dice, ayer yadá le babeja. Vos sabés que eso era de la boca para afuera. Adentro de tu corazón, sabés muy bien que tu lucha no era nada más contra David. Era contra el Malhut David. También contra Shalom, con quien sea. Porque vos lo que querías que era que el Malhut vuelva a Shaul. O sea, que tu lucha no fue... Vos no podés decir, no, bueno, pero David en ese... Porque tu pelea no fue contra la persona David. Tu pelea fue contra la institución del Malhut David. Y por lo tanto, Beshim Hashem et ra'ateja berosheja. Be'amelech Shelomo, Baruch, Bekise David y Nahon lifnei Adonai ad olam, Baitzab Amelech et Benayahu ben Yehoyada, Bayetze, Baifgabo, Bayamot, Be'amamlacha Nahona Beyad Shelomo. Nos dice el Pasuk, el reinado de Shelomo fue Baruch, fue bendito, fue fructífero. O sea, ahí lo mató. Bekise David y Nahon lifnei Adonai ad olam. Ahí lo mató. Ahora va a decir. ¿Sí? Y el trono de David se va a mantener ad olam para sus descendientes. Esto lo está diciendo Shelomo, como hablando en tercera persona. Está diciendo, Hashem no me va a castigar por esto que estoy haciendo, de matar a Shim'i. Porque yo con esto estoy terminando de cumplir la tzebaá de mi papá. Y el pasú que viene ahora lo dice el Naví. Baitzab Amelech et Benayahu ben Yehoyada, Bayetze, Baifgabo, Bayamot, lo ajustició, mataron a Shim'i ben Gerá, y termina diciendo el Naví, Be'amamlacha Nahona Beyad Shelomo. Esto provocó que el reinado, el Malhut de Shelomo quedó bien establecido. Se afirme. Firme. ¿Por qué lo que quiso decir? Explica los Mefarshim, explica el Metzudá, que esto provocó dos cosas. Primero que todo, provocó en la gente temor. Nadie se iba a animar a ni levantar un poquitito la perdiz de que si un pibito de 12 años tiene que reinar, y quizás es otro que tiene que reinar, ¿sí? Ahora ya tenía 15 años. ¿Sí? Primero que todo, que nadie iba a animársele, porque tenía agallas. La fuerza. Pero otra cosa mostró que para él la justicia era un valor supremo, porque Shim'i se había convertido en su rab durante estos 3 años. Y Shim'i ahora transgredió el juramento. Si Shelomo lo perdonaba, iba a demostrar que, bueno, yo la manejo. Si me conviene perdonarle la vida, lo perdono. Si me conviene castigarlo, castigo. No.
transgredió el juramento, merece la pena, por más que ahora él se convirtió en mi rab, igualmente le voy a dar la pena que se merece. Entonces esto también demostró a la gente que tenemos que actuar todos dentro de la justicia, porque el rey no nos va a perdonar si actuamos de forma equivocada, de forma ilegal. Pero Muy bien. Shlomo estaba esperando este momento. Estaba esperando porque se lo indicó Por David. este acto él se posicionó con más fuerza. ¿Sí? Esto fue el consejo de su papá. Fue el consejo de David. Por eso el pasuk termina diciendo, Beamam Laja. Pero es amití, pero por otro lado está esperando para... Sí, Justamente le dijo con tu inteligencia, sabía que el otro no iba a aguantar. Con tu Y, inteligencia. justamente. Miren lo que dice, miren lo que Es una dice, jugada. miren lo que Sí, dice el se Malvin. buscó la muerte solo él. El Malvin dice qué diferencia hay entre Malhut y Mamlajá. Para nosotros en español es un sinónimo, el reinado. ¿Está bien? ¿Por qué acá dice Beam Mamlajá Najón? No dice Beam Malhut Najón. ¿Por qué dice Mamlajá? El Malvin dice así. Eida Katu, Sheadhena, Ayum Mastinim be Malhutó. Esta última parte del pasuk es un testimonio que hasta este momento todavía había gente que por atrás, Mastinim, criticaban, intentaban dar de baja el reinado de Shelomó. Ki behemet Yoab, Eviatar, Harshu Rab mitzad Adoniau, Shim'i Zara Ammal mitzad Bnei Yemini, Beatá bemotam nejoná mamlajá. Veyesh הבדל בין מלוכה, מלכות, עם ממלכה. שנושא שם מלוכה הוא מצד המלך, ומצד זה כבר כתוב בתיכון מלכותו מאוד. אבל שם ממלכה הוא המדינה. Miren lo que dice. Si cuando dice malhut se refiere a la persona, al rey. Cuando dice mamlajá se refiere a la población, al reinado. Como el gobierno. Como Algo que exactamente. Como que, bien, cuando se dice hay gobernabilidad. ¿Está bien? La primera parte hablaba de que Baticón Malhutó Meod. Él como rey se estableció como un rey fuerte. Baticón Malhutó. Ahora dice Beamamlajá Nejoná Beat Shelomó. Él ganó gobernabilidad sobre el pueblo. No él como persona, figura del rey, sino gobernabilidad sobre todo a Israel. Muy bien. Hasta acá, entonces estamos en el tercer año del gobierno de Shelomó. A partir de ahora, Pasuk Gimal, en Pere Gimal, el Naví nos va a empezar a contar, propiamente dicho, el desarrollo del gobierno de Shelomó. Todos ya explicamos varias veces que el objetivo principal del Malhut Shelomó, ¿cuál fue? La construcción del Bet HaMikdash. Shelomó Amelech cometió un error importante, que él, sabiendo de que el objetivo de la vida de su papá había sido intentar construir el Bet HaMikdash, y Hashem le dijo, vos no vas a poder, pero lo va a hacer tu hijo Shelomó. Shelomó se dejó estar, y lo primero que él tendría que haber hecho era, apenas hubo como rey, empiezo los preparativos para construir el Bet HaMikdash. Shelomó no lo hizo en el instante, sino los primeros años él se dedicó a políticamente ganar gobernabilidad, como dijimos, y recién después él empezó los preparativos para la construcción del Bet HaMikdash. En Pasuk Aleph de Pere Gimal nos habla de algo que en realidad pasó más adelante todavía. Y ahora vamos a explicar por qué lo trae el Pasuk acá. El Pasuk dice, Baitjaten Shelomó et Par'ó Melech Mitzrayim, Baikach et Bat Par'ó, Baibiea el Ir David, Ad Kalotó Libnot et Betó, Bet Bet Adonai, Bet Jomat Yerushalayim Sabiv. Un pasuk aparentemente sacado de contexto porque no pasó en este momento de la historia, pasó más adelante, como nos va a decir Rashi. Dice el pasuk, Shelomó Baitjaten. ¿Qué es Baitjaten? Se encontró. Se casó. Hatuná. Baitjaten es Hatuná, ¿sí? Baitjaten fue Hatán, se hizo yerno, Shelomó, de Par'ó Melech Mitzrayim. Baikach et Bat Par'ó, agarró a la hija de Par'ó, Baibiea el Ir David, y se la llevó, se la trajo a Ir David, que era donde tenía su palacio, Ir David, que es en Sion. Ya explicamos que no es Ir David de hoy en día, es en Sion, en la montaña que hoy en día es la parte de afuera de Irática.
¿Hasta cuándo la llevó a vivir a Ir David? Ad kalotó libnotet beto, bet bet Adonai, bet Jomat Yerushalayim Sabid. Hasta que más adelante Shelomó construyó el Bet Hashem, el Bet Hamikdash, se construyó para él un palacio, amuralló la ciudad de Yerushalayim y, como vamos a ver más adelante, le construyó un palacio para Bat Paró. ¿Qué tiene que ver este pasuk en la mitad que no pasó en este momento? Rashi ya nos dice en el pasuk Aleph, nos dice por qué está acá, lo trae la Gemara. Vaithaten Shelomó, kol zeman she'aya shim'i rabo kayam, lo nithaten bo, mikan amru leolam yadur adam bemakom rabo. En realidad Shelomó se casó más adelante, dentro de 4 años más adelante se casó con ella. Pero ¿por qué lo trajo el pasuk acá? Para leasmij la muerte de Shimi Ben Gerá con el casamiento de Shelomó y Bat Paró. Para decirte, mientras Shimi estaba ahí, vivo, Shelomó no tomó esa decisión equivocada, aparentemente, de casarse con Bat Paró. Porque era su rab. Ahora voy a explicar. Que esta decisión aparentemente equivocada, si estaba Shimi, que era su rab, Shelomó no la iba a tomar. Cuando murió su rab, perdió su consejero. Ya no tenía con quién aconsejarse Shelomó, entonces tomó la decisión de Litjaten con Paró, sin aconsejar, sin tener su rab con quien aconsejarse. Por eso, oh, muy bien. Ahora viene la segunda pregunta. A ver. Por eso Muy es bien. judía para Muy bien. Pregunta a mí, Esperá, no entiendo. ¿Es judía? Básico, ¿no? ¿Es judía? Básico. Básico. Paró. Pero Rafu me va a hacer otra pregunta. Luego, si no se puede Vamos convertir a hasta la responder tercera que- generación. ¿Y si es Yehudá qué? No se puede convertir un misil en la tercera No se puede generación. casar con una guerra guiones. Mitzri, está escrito, hasta la tercera generación de conversos no pueden ser parte de Am Israel. Se pueden convertir. Sí. Se pueden convertir, no se pueden casar con Yehudim. Pero Un Mitzri que se convierte es Yehudí 100%, pero no se puede casar con un Yehudí, se tiene que casar con otro ver. Segunda generación, los hijos, son Yehudim 100%, pero se tienen que casar con Gerim. La tercera generación ya son Yehudim y se pueden casar con Yehudim. Esta es la primera. ¿Sí? no, si no era, la convirtió ahora. ¿Sí? Si no era, la convirtió ahora. Bueno, la primera. Entonces, lo que digamos, estamos en un callejón sin salida. Si no la convirtió, ¿cómo no la va a convertir? No se va a casar. Si la convirtió, ¿qué ganó con convertirla? Si igualmente era Mitzri. ¿Sí? No, le digo, la fue a buscar así. Y más allá de eso, ¿qué objetivo así de la nada Shelomó quiso ir y casarse con la hija de Paró? El rey busca lo que quiere, puesta allá. ¿Qué quería Shelomó? No, me parece que la fue a O buscar. sea, parecía como que le servía para construir el Betamigdash algo. Claro. Por eso parece que la fue a buscar por otro motivo. O sea, se casó por casarse, pero necesitaba otra cosa. La Emara de Masejet Yevamot, lo voy a leer de adentro. Primero que todo, en Daf Ain Baba Mudbet, le voy a decir primero que todo, en Daf Ain Baba Mudbet, hay una Mishnah que trae Mahloket, así como nosotros sabemos que la Torá dice que Amoní y Moabí no podían venir a Keal Hashem, lo voy a Keal Hashem, pero era solamente Amoní, pero Amonit, Hombre. Moabí, pero Moabit. Solamente los hombres de Moab y de Amón no podían casarse con Yehudim, pero las mujeres sí. Hay más, obviamente, o sea, una vez que se convierten, un Amoní y un Moabí se pueden convertir, pero eternamente no se pueden casar con Yehudim. Se tiene que casar siempre con Gerim. Pero en las mujeres sí. Amoní, pero Amonit. Moabí, pero Moabit. La Mishnah trae que había un mahloket si eso aplicaba también para Mamzer, pero Mamzeret. Mitzri, pero Mitzrit. Ulay, así como se permitió Amoní y Moabit, Amonit, una mujer de Amón, una mujer de Moab, quizás también todas las limitaciones que pone la Torah para las demás cosas, solamente es para los hombres. Ulay solamente para un mamzer está limitado, pero para una mamzeret quizás no. Quizás solamente para un mitzri, hombre,
pero una mitzrit, mujer, no, quizás. No pregunta, es un mahloket en la Mishnah. La halajá queda de que la excepción es solamente para Amón y Moab, porque la Torah trae el motivo. Ayer lo kidmu etchem balejem. Como la Torah trae el motivo que no salieron a recibir a Am Israel entregándoles el pan cuando estaban con Moshe, por eso Akadosh Baruj Hu no permitió que formen parte de Am Israel, y eso era la función de los hombres, porque la función de las mujeres, Kol Kebudá Bat Melech Penimá, no sea que falta que salgan las mujeres a recibir a los extranjeros. Entonces, las mujeres sí podían convertirse y casarse con Yehudim. Pero ese motivo está solamente para Amón y Moab. Para los demás pueblos no está esa derashá. Por lo tanto, también para hombres como para mujeres Lo mismo. está prohibido. Entonces, pregunta la Gemara en Daf Ain Vav Amud Aleph. Lo voy a leer adentro porque es muy interesante el mahloket. Dice la Gemara así. Meiti Rabbi Yosef. Baithaten Shelomo et bat Par'o melech Mitzrayim. Está escrito que se casó Shelomo con la hija de Par'o. ¿Sí? Giure, Giere. Dice la Gemara, la hizo Gioret. Obviamente que la hizo Gioret. ¿Por qué la Gemara dice así? Porque si el pasuk dice la palabra Baithaten, ¿qué es Baithaten? Hatuná. Se casó, Estaba habilitado. quiere decir que hubo casamiento. Si viene un yehudí y se casa con una goyá, no se llama casamiento. Estuvo con ella. No se llama casamiento. No, O sea, hizo para el que se evento, llame pero no. casamiento, Estuvo con ella. para No, que no, se pero llame hizo el casamiento, evento, pero Para no se la llama casamiento. No, pero nada. yo dice Hatuná porque realmente Claro. sirvió. entonces quiere decir, Si no dice estuvo con ella. claro, Tofes Kidushin. Yo digo que Tofes Kidushin, que decir, Hubo Hatuná. está mal, pero está casado. ¿Entiendes la diferencia? Hay veces que se junta está un hombre mal. con una mujer. Yo pensé que Ahora vamos a ver cuando está Hatuná mal. está No. bien. Hay veces que la Torah dice no existe, no hay, no va. Y ahí no lo No llamaría va. Hatuná. Si yo te agarro, si yo voy a poner un ejemplo, no voy a decir porque cualquier cosa voy a decir. ¿Sí? Si yo agarro arroz con porotos, ¿sí? Y le pongo dulce de leche, ¿sí? ¿Es rico? No, es cualquier cosa, pero es comida, está bien, sí, cualquier cosa, pero es comida, ¿está bien? Ahora, si yo agarro una madera, no es comida, ¿está bien? Una cosa es que yo diga, está prohibido casarse, pero si se casan, hizo una prohibición, pero se casó. Tiene Hatuná, Tofes, que es lo que dijo un Dios. Cohen quizá con una... Tofes Kidushin, exactamente. Está prohibido, no es Hatuná. No, hay veces que Tofes Kidushin, escuchá, hay veces que Tofes Kidushin, y hay veces que directamente es agua con aceite, no Tofes Kidushin. O sea, un Cohen con una Estás separada haciendo y con una. un halal. Si un yudí está con una goyá. Tofes Kidushin, pero está mal No, el hijo. escuchá. Si un yudí está con una goyá, o una yehudía con un goy, están haciendo un isur de estar con un goy. No se llama que está casado. Y aquí No se llama que está casado, no se llama Kidushin. Por eso no se llama Hatuná. No se llama Kidushin. No se llama Kidushin. Pero está Entonces, casado. la Gemara, claro, no se llama Kidushin. Entonces, la de allá de la Gemara dice, esperá, ¿cómo puede ser que Shelomó itjaten con una goyá? No puede ser. Si la mujer era goyá, no puede ser que el pasuk diga baitjaten. ¿Sí? ¿Entendiste la pregunta? Por Si deducción, dice igual, Baithaten, Acaba de decir que sí es prohibición, pero Jale Kidushin igual. No, depende. Esta es la de qué prohibición. pregunta. Depende cuál. Si es goy, no hay hatuná. Si es goy, no hay hatuná. ¿Cómo puede ser que pasuk dice baitjaten? A la fuerza que no es goy. Entonces dice la por Gemara, deducción, Giure que Yare. A la fuerza la hizo Giore para que haya Kitushin. ¿Está bien? Si no, no puede ser Baithaten. La hizo Giore. Muy bien. Pregunta la Gemara, entre paréntesis. Vea, Loki Blue Gerim, Lobi Me David, Velobi Me Shelomó. Es sabido que en la época de David y Shelomó había una tacaná el Lole Kabel Gerim. ¿Por qué? ¿Por qué no recibían Gerim? Porque el reinado de David y Shelomó fue tan fuerte que provocaba que todos los goyim que estaban alrededor quieran recibir el beneficio de formar parte de Am Israel. Entonces se convertían Por conveniencia. Entonces, no me kabelin gerim. Entonces contesta la de Maná, Midi Utama era el Shulchan Melachim.
Ah, lo cherijale. Dice, no, pelá. Estás hablando de Bat Paró, la princesa, la hija de Paró. No tenía ninguna conveniencia personal de convertirse al judaísmo para recibir beneficios. Si ella ya era hija del rey Paró, que era uno de los reyes más fuertes del mundo, seguro que cuando se convirtió, no se convirtió por una conveniencia. ¿Qué conveniencia tenía? Ya tenía sangre azul. Muy bien, exactamente. Ahora pregunta la de Mará. Esperá, muy bien, ya me dijiste que se convirtió y por eso hay Hatuna. Betipukle de Amitzrit Rishonai. ¿Está bien? La convirtió. Pero aunque la convirtió es Mitzrit. Si es Mitzrit, primera conversa, no puede casarse con... Si se casa, es casamiento. Pero ¿cómo Shelomo va a hacer un isur de casarse? O sea, la pregunta no es ahora cómo puede ser que hay Hatuna. Hay Hatuna. Hay Hatuna. Tofsil Kidushim. ¿Pero qué? ¿Shelomo se casó Beisur? ¿Con una Gior de Mitzrayim? Vejiteima, Ana Hazle le alma, Beane Ajarineninu. Si me vas a querer contestar, dice la Gemara, de que en la época de Shelomo, quizás los egipcios ya no eran los mismos egipcios de la época de Moshe. Hoy en día vos vas a Italia, los romanos que están en Italia, los italianos, no son los descendientes de los romanos de que destruyeron el Bet HaMikdash. Vas a Egipto, los egipcios que viven en Egipto no son descendientes de... Está en el ¿Qué gana mundo, con eso? se mezcló. ¿Qué Entonces, gana? la Gemara pregunta, dice, si me vas a decir que Bat Paró ya no era descendiente de Mitzrim verdadera. Eso se llama más mitzri, Sí. es otra cosa. Si viene alguien que hoy en día, vamos a decir, No, es Mitzri. vamos a ponerle que hay hoy en día un pueblo que se llame Moab. No recae la... No le recae la No sería prohibición de Mitzri según la Giur. No sería Porque mitzri no son según la los Torá, moabim es otra cosa. originales. Digamos que vos te vas a vivir a Egipto. Se pueden casar con Hoy se puede hacer Claro. un egipcio, hoy se habla de una con un Claro, egipcio. seguro. Sí. Lo llaman mitzrim. ¿No? hoy. Hoy en día seguro que no. Pero pregunta la de Mara, Vejiteima, Ana Hasle, le alma, ve Ana Harinini, ¿no? Si me querés decir que en la época de Shelomó, los mitzrim que vivían en Egipto no eran los mitzrim originales, entonces sobre ella no recaía la prohibición. Dice la de Mara, dice, no me lo puedes responder eso. ¿Por qué? Beatania, Ama Rabbi Udá, Minyamin, Germitri, Ayali Javer, Mitalmide Rabbi Akiva. Dijo Rabbi Udá, yo tuve un amigo que se llamaba Minyamin, no Binyamin, Minyamin, que era alumno de Rabbi Akiva. Y él era Ger. A un alumno de Rabbi Akiva era Ger y era egipcio, un Ger Mitzri, en la época de la Mishnah, o sea, mucho después que Shelomo Amelech. Y este Minyamin dijo, Ani Mitzri Rishon, Benasati Mitzri Rishona. Así le vení Mitzri Chenia, que de Sheye Benvení Raúl Aboba Kaal. Este Binyamin, alumno de Rabbi Akiva, dijo, yo soy Mitzri, Ger Mitzri Rishon. Me casé con una Gioret Mitzri. Mi hijo se casó también con una Mitzrit. Sí. Para que mi nieto ya pueda venir para acá, haya triple generación ¿Crees y que la va a ser tercera. el primero? Él era el primero. De Su todo hijo era... Israel. No, no. Ah, está bien, ¿y qué cambia? ¿Qué tenés vos en el celular? ¿Estás prestando atención? Foto del gozo. Ah, muy bien. Escuchame, prestame atención. Él era un alumno de Rabbi Akiva, converso. Era Mitzri que se convirtió. Entonces, él mismo dijo, yo soy Mitzri Rishon. Voy a casar a mi hijo con una Mitzrit Shnia para que mi nieto sea Kasher la Boacal, porque es la tercera generación. Entonces, dice la de Mara, si en la época de Rabbi Akiva todavía los egipcios se consideraban egipcios de generación de Moshe Rabbeinu, Originales. obviamente que desde Shelomo Amelech, que eran egipcios originales. Entonces no puede ser que Shelomo Amelech se casó con una Mitzrit, por más que la hizo Gioret, sigue siendo Mitzrit. Y ahora contesta la de Mara algo menos entendible. O sea, está en un callejón sin salida. Si no la convirtió, no puede ser Hatuna. Si la convirtió, igualmente es Mitzrit, no se puede casar. ¿Qué? ¿Hizo una prohibición Shelomo? Contesta, dice la de Mará, Amarra papá, Anan, mi Shelomo liku benativ. Dijo Rapapá, nosotros, ¿a quién estamos preguntando? Estamos hablando de Shelomo Amelech. A Shelomo le vamos a venir a preguntar si está bien lo que él hizo. Escuchen. Shelomo lo nasib midi dichtiv be minagoim asher amar Hashem el bnei Israel lo tabo bahem behem lo yabou bahem
Ajen yatu et levahem ajare Elohem, bahem dabak Shelomo leahaba. Dice Rapapá, Shelomo no se casó con ella. Shelomo, sobre ese pasuk, sobre Shelomo dice el pasuk, en Divrei Yamim más adelante dice, con los pueblos que Hashem dijo que no nos podemos casar, dice Minagoim, ayer amar Hashem el Benei Israel otobu bahem, behem lo yabu bahem, los pueblos que Hashem nos prohibió tomar, que nos casemos con ellos o que entreguemos a nuestras hijas como esposas, porque van a inclinar los corazones de Am Israel a hacer Avodat Zará, bahem dabak Shelomo leahaba. A esos pueblos se apegó Shelomo leahaba. ¿Qué es leahaba? Por amor. Entonces dice, no se casó, tenía amor por esos pueblos, pero no se casó. Plato que era un amor platónico. Dice una cosa, el pasú dice otra. ¿Qué dice el pasú? Bait-Haten. Pregunta la Gemara, un momento. El acaya Bait-Haten. ¿Cómo el pasú dice Bait-Haten? Dice la Gemara, mitoch ahava yetera she ahava ma'ale alaba katuv ke'ilu nithaten ba. Un momento. Dice, me furaste. Muy bien. ¿Qué contesta el pasú? La Gemara dice, mitoch ahava yetera. Tanto ahava que tuvo Shelomo por Bat Paró, que el pasú puso como si fuera que Bait-Haten, pero en realidad no Bait-Haten. Platónico. Muy bien. No, muy bien. Voy a explicar ahora qué es lo que está diciendo la Gemara y qué es lo que está diciendo el pasuk. ¿Sí? Cleopatra. Necesito un minuto de atención. Terminó ahora toda la novela, ahora bajamos a prestar atención. Moshe Rabenu, ¿quién fue la madre adoptiva de Moshe Rabenu? Batia. Bat Paró. ¿Sí? Shelomo tiene 4 letras. Shin, Lamet, Mem, He. De esas 4 letras hay 3 que son las mismas letras que Moshe. Dice el Arizal, Shelomo no fue Gilgul de Moshe, pero Shelomo tenía nitzotz, tenía una chispa de la Neyamá de Moshe Rabbeinu. Y está representado en las 3 letras de Shelomo que forman la palabra Moshe. La Lamet de Shelomo es por lo que va a venir más adelante, que es con el sueño de Nebuá que tuvo Shelomo cuando Hashem le prometió, le dio el regalo de la Jochma, fue por la letra Lamet de su nombre. Pero el nombre de Shelomo, que tiene las 3 letras de Moshe, es porque Shelomo tenía un nitzotz de la Neyamá de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu fue el hijo adoptivo de Bat Paró, que se llamaba Batia. Acá el pasuk no nos dice cómo se llamaba esta Bat Paró. En ningún momento todo el Naví no nombra cómo llamó esta Bat Paró. Bat Paró, la hija de Paró. ¿Sí? El Midrash dice que era Batia. No era Batia. Momento. No, yo voy a explicar todo. No que era Batia la de la época de Moshe. ¿Sí? El Midrash dice, se llamaba Batia. ¿Qué te está diciendo el Midrash? A mí no me interesa el nombre. Te está diciendo que esta mujer Otra generación. también tenía un nitzot de la Neyamá de Batia Bat Paró. Dice el Arizal, Batia Bat Paró representaba, lo voy a tratar de explicar para que se entienda, una kelipá que se llama Noga. La Tumá, en el mundo, hay 50 niveles de Tumá y 50 niveles de Kedushá. Por eso Akadosh Baruj Hu le dijo a Abraham Avinu, Lej Lejá. Lej es 50, Lejá es 50. Le dijo, ahora vas a empezar tu camino y sabés que hay 50 de Kedushá y 50 de Tumá. Am Israel en Mitzrayim llegaron hasta el nivel 49. Si daban uno más, quedaban encapsulados adentro de la Tumá. Cuando salieron, tuvieron 49 días hasta recibir la Torá, que fueran los días que salieron de los 50 niveles de Tumá para llegar a los 50 niveles de Kedushá. El último nivel de Tumá, o sea, el primero sería el último que está pegado a la Kedushá, ese nivel se llama Noga. Ese nivel es un nivel de Tumá, pero que adentro del nivel de Tumá es como que tiene chispas de Kedushá. Estoy explicando de una forma que se entienda, porque es la parte de Tumá que está al lado de la Kedushá. Viene 50, 49, 48, 47, 47, 1 y empieza con el 1 de Kedushá. ¿Sí? Está 50, 50, bajan los dos, el 1 de Kedushá. Perfumado de Kedushá. El 1 de Kedushá es el más bajo de Kedushá,
está tocando con el uno de Tumá, que es el primero de Tumá. Esa kelipá de Noga, el Arizal dice que la tenía Bat Paró en la época de Mitzrayim, de Moshe Rabbenu. Como era una kelipá que estaba dentro de la Tumá, pero tenía todavía nitzotzot de Kedushá, por estar tan pegada a la Kedushá, Batia Bat Paró se convirtió al Yahadut y sacó a la luz esas chispas de Kedushá que tenía dentro de ella. Y ahí fue que lo adoptó a Moshe Rabbenu y Batia formó parte de Am Israel. Shelomo Amelech, que tenía el nitzot de la llamada de Moshe Rabbenu, y él sabía que tenía que construir el Bet HaMikdash. Él entendió que la construcción del Bet HaMikdash no era solamente algo para Am Israel, era algo para el mundo entero. Entonces Shelomo Amelech, así como David, durante su reinado, su gobierno, él fue avanzando en el tikkun del Jet de Adam Rishon para poder construir el Bet HaMikdash. Shelomo Amelech, que él ya iba a construir el Bet HaMikdash, quiso dar un paso más todavía y lograr el tikkun del Olam entero. Por eso Shelomo Amelech se casó, entre comillas, se casó con hija de los reyes de todo el mundo. ¿Por qué? Porque él quiso letaken todas las kelipot de Tumá que había, no solamente de Am Israel, sino del mundo entero. Era el objetivo de Shelomo. Shelomo falló en ese objetivo. Por eso, mucho más adelante vamos a ver, en la ancianidad de Shelomo Amelech, estas mujeres terminaron haciendo Abodá Zará en el palacio. ¿Sí? Shelomo falló en ese objetivo, pero el objetivo de él era traer a todos los reyes del mundo y enseñarles la Torá, le careban tajat canfea Shejiná, para lograr no solamente el tikkun de Am Israel con el Bet HaMikdash, sino le ashpía el tikkun a todo el mundo entero. Bat Paró, seguro, el Olam tiene tikkun. Tiene tikkun Olam. Shelomo Amelech, seguro. Cuando venga el Mashiach, es para nosotros, pero para el Olam entero. Cuando se destruyó el Bet HaMikdash, el Mará dice, si los romanos hubiesen sabido todas las consecuencias negativas que iba a haber para ellos por destruir el Bet HaMikdash, no lo hubiesen destruido. El mundo, la naturaleza cambió. La sociedad cambió cuando se destruyó el Bet HaMikdash. Shelomo Amelech quería traer al Olam a un tikkun. Cuando nosotros hablamos de Ahavá, hoy en día, Ahavá, que se traduce como amor, en realidad eso no es el significado de Ahavá. ¿Sí? Ahavá, ¿de qué palabra viene? De Hab, de dar. Shelomo Amelech Vayehav. Shelomo Amelech quería dar de su Jochma, de la Torá, de la Kedushá, quería darle a todos los reyes del mundo. Por eso él intentó traer a todas estas mujeres, para dar Jochma. Y esto es lo que en profundidad dice la Gemara, que Shelomo Amelech no estuvo con Bat Paró. Allí dice, Dabak Shelomo le Ahavá velo le Ishut. No tuvo Ishut con ella. ¿Sí dice Rashi? Primero cuando dice Ahab, ¿para qué la agarró? Dice le Zenut. Pero después dice Dabak Shelomo le Ahavá velo le Ishut. No la tuvo como esposa, no estuvo con ella. ¿Para qué la acercó? Para darle. Por eso fue Ahavá Rabá. Shelomo Amelech Bat Paró, que era la representante de esta kelipá que tenía Kedushá, como Batia Bat Paró, como Moshe Rabbenu, Shelomo Amelech la tomó. ¿Y a dónde la llevó a vivir Shelomo Amelech? ¿Qué dijo el pasuk? La llevó a Ir David. Y voy a leer lo que ahora va a ser Para ella. ¿Eh? Hizo un palacio. Más adelante. Miren, yo lo voy a leer para que vean. Paró supuestamente era descendiente de Batia. Tenía el nitzot de la Neyama. Pero si era descendiente ya era judía. No, por eso no dije que era descendiente. aparte No dije que era descendiente. No, pero si se hubiera casado igual si era judía porque se convirtió, ya estaba con la... Tiene que ser. Ari, después siguiente habla de generación también se las casó con 69 restantes que las convirtió a todas. ¿Cómo hizo? Sí. Sí, convirtió a todas las Igual dijo convirtió. no. Ella A se- todas ella las se convirtió. pero se A convirtió. todas las convirtió alágicamente bien conversas, pero todas estas mujeres, cuando Shelomo se hizo anciano, empezaron a hacer Abodá Zará, ¿sí? Y voy a hacer una explicación de que hoy en día, después de la censura, hoy en día, ya hace cientos de años, después de la censura que hubo de la iglesia hacia la Guemará, hay muchas partes de la Guemará
que hubo que cambiar palabras por la censura. Entonces, así como hay veces que uno lee en la Gemara y dice Nohri, a veces dice Goy, a veces dice Obed Elilim, ¿sí? Que nosotros lo tomamos todo como sinónimos, en realidad cada vez que estaba escrito de una forma simbolizaba, es algo distinto. De la misma forma nosotros tomamos la palabra Avodat Zará, igual que Avodat Kohabim, Avodat Elilim, en realidad no son sinónimos. Avodat Kohabim o Avodat Elilim era lo que nosotros traducimos como idolatría, era hacer un servicio idólatra a otros dioses. Avodat Zará originalmente no era lo que nosotros entendemos que era honrar a otros dioses, no. Avodat Zará era hacer un servicio a Boreolam, pero de una forma prohibida. Por eso es Avodat Zará. La Avodá no era Avodat Kohabim, era Avodat Hashem, pero era Avodat Zará, de una forma prohibida. ¿Sí? Y con eso vamos a entender, por eso también se entiende cuando Am Israel hicieron el becerro de oro, que hicieron Avodat Zará, pero no hicieron Avodat Kohabim, porque ellos itkavnu a Boreolam, pero fue de una forma Zará, fue una forma prohibida. ¿Sí? Las mujeres de Shelomo Amelech, una vez que Shelomo construye el Bet HaMikdash, queda prohibido hacer korbanot afuera del Bet HaMikdash. Pero como ellas venían de casas idólatras, empezaron a hacer korbanot a Hashem afuera del Bet HaMikdash. Alágicamente está prohibido. O sea, para nosotros es todo prohibido. Itkavnu leshem shamayim, para Hashem, pero al fin y al cabo hicieron Avodat Zará. Eso es Avodat Zará. Eso es Avodat Zará. ¿Sí? Es a Boreolam, pero de una forma extraña, de una forma prohibida. Desde el punto de vista lógico es prohibido. Cuando hacen afuera, por ejemplo, antes que dijimos que hicieron afuera de... Porque antes de Bet HaMikdash estaba permitido. No, pero en un momento prohibieron, que era solamente en la época de Shiloh. Sí. Cuando estaba Mishkan Shiloh, se prohibió las Bamot. Cuando se destruyó Shiloh hasta la construcción de Bet HaMikdash, se permitieron las Bamot. Pero cuando estaba Mishkan Shiloh, no decían que la Avodat Zará hacer no lo nombraban como una Avodat Zará hacer afuera. Cuando estaba Shiloh, sí, no se prohibido, pero decían, es muy sur. No era, bueno, ese Isur era Avodat Zará. Sí, pero no lo nombran como Avodat Zará en ningún lado. No, ¿dónde está que hacían korbanot? No hacían korbanot. Sí. ¿Te imaginas que muy no bien. lo nombran? Entonces, significa que... Inicio, sí. Les quería leer, y con esto también se va a entender algo que yo cuando lo leí en el Radak no entendí. Shelomo Amelech vayavía el Ir David. Trajo a Bat Paró a Ir David. ¿Hasta cuándo? Hasta que construyó el Bet HaMikdash. Después construyó un palacio y le construyó un palacio para la mujer, para esta Bat Paró. El Radak dice que Ir David es Sion. ¿Qué había en ese momento en Ir David? El Aarón. David Amelech, antes de construir el Bet HaMikdash, trajo el Aarón de Akadosh Baruj Hu, el Aarón con las lujot, lo trajo a su palacio. Le hizo un palacio para el Aarón, en Ir David. Shelomo Amelech trajo a Bat Paró, ¿a dónde la llevó a vivir? A donde estaba el Aarón, peor que peor. Que no sé qué significa. No, ahora entendemos. Shelomo no la trajo como esposa, no la trajo como mujer. La trajo para transmitirle Kedushá. Por eso la llevó a vivir a Ir David a donde estaba el Aarón. Para le ashpia Kedushá a la mujer esta. La intención de Shelomo Amelech era ahabá, era dar. ¿Dar qué? Dar su jochma, dar la Kedushá, dar la Torá para que sea transmitida a los pueblos del mundo. Esto es lo que nos dice el Pasuk. Vaitjaten Shelomo et Paró Melech Mitzrayim. ¿Por qué dice Vaitjaten? ¿Por qué dice Vaitjaten? Mitoja Ahabá Yeterá. Tanto que Shelomo quiso darle, el Pasuk lo termina llamando, o sea, está marcando un error de Shelomo. Shelomo se equivocó. Por eso el Pasuk lo llama Vaitjaten. Es más, el Pasuk dice Vaitjaten Shelomo et Paró. No dice Vaitjaten Shelomo et Bat Paró. Vaitjaten Shelomo et Paró. ¿Cómo hizo Vaitjaten? Tanto que le quiso dar Vaikaj et Bat Paró. Se agarró a Bat Paró, se la llevó a Ir David para enseñarle la Kedushá, darle Kedushá, hasta que se construyó el Bet HaMikdash, y ahí le construyó un palacio para ella. Como dijimos, obviamente si uno lee el Naví y lo traduce literalmente, nada que ver con lo que nosotros estamos explicando, ¿sí? Esto es un poquitito más profundo de lo que es el Pshat y la traducción literal del Naví, para tratar de entender y
compenetrarnos mentalmente de que todo lo que nosotros estamos hablando sobre Malhut Bet David era primero que todo tikkunim espirituales para llegar a traer al mundo al tikkun olam completo, y además estaba la historia literal que nos está contando el Naví. Baruch Adonai Leolam, amén, amén. רבי חיה, בהגשה אומר הסקו,